Estás cansado. ¿A verdad cansado? Ha de perseguir una felicidad escurridiza que nunca llega. Te despiertas y sientes un vacío existencial. Te vas a dormir y sigue ahí acechando. Y lo más irónico es que cuanto más intentas deshacerte de este peso, cuanto más fuerzas una sonrisa, cuanto más repites esas frases positivas que lees en internet, más profundo te hundes. Y quizás nadie te lo dice claramente, pero Dostoyevsky sí lo hizo. Y él sabía que esta obsesión moderna por ser feliz es una enfermedad disfrazada de solución. Escribió: al hombre solo le gusta contar sus desgracias. La felicidad no entra en sus cálculos. Porque la verdadera felicidad no se persigue como un trofeo. Sucede cuando dejas de huir del dolor. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Porque te enseñaron a evitar el sufrimiento a toda costa, a anestesiar tu angustia con distracciones, con promesas vacías, con metas inalcanzables. Pero Dostoyevsky no le temía al dolor. Se sumergió en él, miró a los ojos de la miseria humana, la locura, la desesperación, y encontró allí sentido. Sí, sentido. Porque el sufrimiento contrario a lo que te han dicho puede ser el inicio de una profunda transformación. Pero para eso necesitas detenerte, respirar y enfrentar la verdad incómoda. Quizás estás sufriendo no porque algo esté mal contigo, sino porque estás intentando vivir una mentira. La mentira de que la vida tiene que ser ligera, positiva, plena todo el tiempo. Dostoyevsky escribió: el sufrimiento es la única fuente de la conciencia. Y tal vez por eso estás aquí ahora viendo este video, porque algo dentro de ti ya sabe que hay una farsa en esta carrera por la felicidad. No estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para confrontarte como un viejo psicólogo del alma, que ha visto este mismo ciclo repetirse en miles de almas, gente intentando aparentar estar bien, cuando todo por dentro se está derrumbando. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo mantendrás esta fachada? ¿Hasta cuándo intentarás curar un dolor real con soluciones superficiales? En este video entenderás por qué Dostoyevsky creía que cuanto más intentas ser feliz, más sufres. Y quizás por primera vez, podrás aceptar tu dolor no como un error, sino como un portal. Entramos. Hoy en día ser feliz se ha convertido en una obligación social. Está en todas partes, en los anuncios en las redes sociales, en los discursos motivacionales, como si la vida debiera ser una secuencia interminable de momentos perfectos. Risas espontáneas, logros constantes y gratitud forzada. La tristeza, la duda, la fatiga. Todo esto se ha vuelto sinónimo de fracaso personal. Si estás triste, es porque no sabes vivir bien. Si estás ansioso, Ana, es porque no estás vibrando en la frecuencia correcta. Esta es la tiranía de la felicidad moderna. No libera, oprime. Dostoyevsky vio esto antes que nadie. En sus novelas expone lo que sucede cuando los humanos intentan moldear su existencia alrededor de ideales artificiales. En Memorias del subsuelo, habla del hombre que rechaza cualquier sistema que lo fuerce a ser racionalmente feliz. Denuncia la trampa de un mundo donde el dolor es visto como un defecto y no como una parte esencial del alma humana. Al hombre le gusta construir, pero también le gusta destruir. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, porque es libre. Esta frase revela algo perturbador. Quizás lo que nos destruye no es el sufrimiento en sí, sino la negación del mismo. Mira cómo vivimos hoy. Hemos creado un mundo donde todo debe ser bello, eficiente y positivo. Las redes sociales son escaparates donde nadie sufre, donde todos tienen un propósito, una rutina saludable, una autoestima inquebrantable. Pero esto es solo una máscara. Porque cuando cae la noche y el silencio se instala, sientes. Y Dostoyevsky sabía exactamente qué es este silencio, lo llamó el abismo interior. Y es este abismo el que la felicidad de plástico intenta cubrir con frases hechas. El problema es que el ser humano no nació para vivir anestesiado. Cuando intentas permanecer constantemente feliz, estás violando tu propia naturaleza.
Estás amputando partes fundamentales de tu psique, tu tristeza, tu ira, tu soledad, tu duda existencial. Y lo que queda no es una vida ligera, sino una vida superficial, sin profundidad, sin verdad, sin alma. La felicidad obligatoria de la modernidad. Es como el palacio de cristal que critica Dostoyevsky, una utopía fría estéril, donde no hay espacio para lo irracional, para los errores, para el dolor redentor. Pero él sabía que el alma humana es caótica, impredecible, contradictoria, y el intento de estandarizarla en nombre de un ideal de felicidad es matar el espíritu desde dentro. Y quizás por eso, a pesar de vivir en el siglo XIX, Dostoyevsky ve nuestro tiempo con más claridad que muchos pensadores contemporáneos. Porque no tuvo miedo de decir que la búsqueda de la felicidad puede ser un síntoma de desesperación, que hay más verdad en un grito de angustia que en una sonrisa forzada. Pero entonces, si no debemos vivir para la felicidad, ¿cuál es el papel del sufrimiento en la existencia humana? ¿Y por qué Dostoyevsky lo veía como una forma de redención? Esto es lo que exploraremos ahora. Si este contenido está resonando en tu interior, si estas reflexiones sobre el sufrimiento y la búsqueda de sentido te tocan profundamente, te invito a unirte a la conversación en Conexión Psicológica. Dale me gusta a este video si te está aportando una nueva perspectiva. Compártelo con aquellos que puedan estar luchando con estas mismas preguntas y suscríbete al canal Conexión Psicológica para continuar este viaje de introspección. Tu apoyo es fundamental. Gracias. Para Dostoyevsky, el sufrimiento no es un castigo, es un lenguaje, una fuerza que revela quiénes somos realmente cuando todas las máscaras caen. No veía el dolor como un accidente a evitar, sino como una necesidad profunda del alma humana. En sus novelas no hay personajes verdaderamente transformados que no hayan pasado por el infierno interior. No hay redención sin caída, no hay verdad sin angustia. Y esto es precisamente lo que nuestra cultura contemporánea se niega a aceptar, que el sufrimiento puede ser sagrado. Tomemos a Raskolnikov de Crimen y Castigo como ejemplo. Un hombre que intenta justificar un asesinato en nombre de una idea racional de superioridad moral. Cree que puede trascender las leyes morales, que está por encima del bien y del mal. Pero es el sufrimiento y solo el sufrimiento lo que lentamente lo reconecta con su humanidad. La culpa lo corroe la fiebre, lo devora el delirio, lo confronta. Y solo en este estado de ruina comienza a haber algo más verdadero, más vivo, más humano. El sufrimiento y el dolor son siempre obligatorios para una amplia conciencia y un corazón profundo. Dostoyevsky no deja lugar a dudas. Quienes sienten profundamente viven plenamente. En la modernidad, el sufrimiento se patologiza. La tristeza se diagnostica como un fallo químico. La angustia como una disfunción. Y claro, hay contextos clínicos que requieren atención. Pero Dostoyevsky nos advierte del peligro de deshumanizar el dolor, de intentar silenciar al alma con píldoras, fórmulas y frases hechas. Porque el sufrimiento, a pesar de ser cruel, puede ser el único momento de verdad en una vida entera de autoengaño. Es cuando pierdes todo. Estatus, certezas, incluso la esperanza. Que algo en ti finalmente despierta. Es el dolor lo que hiere, pero también es el dolor lo que revela. En Los hermanos Karamazov, Iván, el intelectual atormentado, rechaza el mundo porque no puede aceptar el sufrimiento de los niños. Está en guerra con Dios, con la existencia, con la moralidad. Pero esta revuelta no es superficial. Es la expresión de un espíritu que no se conforma con la crueldad de la realidad. Su sufrimiento es un grito existencial. Y Dostoyevsky no lo ridiculiza, al contrario lo respeta. Porque hay una nobleza en sufrir profundamente por algo que importa. Sufrir para Dostoyevsky es amar lo suficiente como para desesperar. Y quizás tú estés pasando por algo así. Quizás tu dolor no sea un error, sino una señal de que todavía hay algo vivo en ti. Algo que rechaza la mentira, que no se satisface con placeres desechables, que clama por una verdad mayor. El sufrimiento no es tu enemigo. El verdadero enemigo es el intento desesperado de silenciarlo,
Pero hay un tipo específico de sufrimiento que Dostoyevsky denuncia con furia. Aquel que surge del autoengaño, del intento de construir una felicidad artificial basada en las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. De esto hablaremos en la siguiente parte: la ilusión de la felicidad manufacturada y el dolor que inevitablemente genera. Dostoyevsky comprendió como pocos el abismo entre lo que un ser humano desea y lo que puede soportar enfrentar. Sabía que una persona se miente a sí misma con una facilidad aterradora, especialmente cuando se trata de su propia felicidad. Y ahí es donde reside el peligro. Porque no hay mayor sufrimiento que el que surge de una mentira interna, de un intento desesperado de aparentar estar bien, mientras todo por dentro se desmorona. En Memorias del subsuelo. Su protagonista, un hombre solitario, amargado, corrosivo, denuncia lo absurdo de la razón como guía absoluta de la vida. Se burla de la idea de que si un ser humano sabe lo que es bueno para él, siempre elegirá el mejor camino. Para Dostoyevsky, el hombre es impredecible, contradictorio, autodestructivo. Y precisamente por eso el intento de convertir la vida en una ecuación de placer y recompensa como promete la sociedad moderna es un insulto a la complejidad del alma. Al hombre le gusta vivir su propia vida, no quiere vivir una vida prefabricada. Leemos allí como un grito de revuelta contra los modelos de felicidad, listos para consumir y pasteurizados. Ya has notado esto, incluso si no puedes explicarlo. Ese vacío que sientes cuando sigues todas las reglas. Cuidas tu apariencia, mantienes tu feed impecable, trabajas duro, dices que todo está bien, incluso después de hacer todo bien. Algo sigue faltando. Esa sensación de estar interpretando un papel sonriendo al espejo, pero con el pecho silencioso y oprimido. Es lo que Dostoyevsky llamaría felicidad artificial. Un teatro montado para ocultar el miedo que tenemos de enfrentar el dolor de cara. Y lo peor, la sociedad recompensa ese teatro. Ganas likes, cumplidos promociones, pero en el fondo estás pagando un precio muy alto. El precio de alejarte de tu propia verdad, porque cuando eliges creer en la ilusión de la felicidad constante, empiezas a silenciar tu angustia legítima, tu inquietud sincera, tu búsqueda de un significado real. Y esto genera un tipo de sufrimiento mucho más peligroso. El sufrimiento negado, enterrado, encapsulado. El dolor que no puede expresarse porque no encaja en la imagen que necesitas mantener. Dostoyevsky veía este tipo de falsedad como una forma de autoaniquilación. En sus personajes, cada vez que alguien intenta forzar una idea de felicidad, termina hundiéndose en la desesperación. Es como si estuviera gritando: ¿quieres ser feliz? Entonces deja de mentirte a ti mismo. Deja de fingir que no sientes. Deja de intentar ser lo que dijeron que deberías ser. Y aquí está la clave. Cuanto más intentas mantener esta imagen, más te alejas de tu propia esencia. Y eso es lo que comienza a enfermarte la distancia entre quién eres y quién intentas ser. Detrás de cada sonrisa forzada, yace un grito ahogado. Detrás de cada búsqueda frenética de placer, hay un intento desesperado de silenciar el vacío. Pero Dostoyevsky ofrece una salida, una que no implica promesas vacías, ni fórmulas mágicas. Nos muestra que el dolor tiene un propósito, que cuando dejas de huir y empiezas a escuchar lo que tu angustia está tratando de decir, algo cambia, algo despierta. Y quizás este despertar tenga mucho más que ver con la libertad que con la felicidad. Y de eso exactamente hablaremos a continuación. ¿Por qué Dostoyevsky veía el sufrimiento como un camino hacia la verdadera libertad? ¿Y cómo puedes empezar a liberarte? No siendo feliz, sino siendo honesto, con tu dolor. Dostoyevsky creía en una idea tan poderosa como incómoda. El verdadero ser humano solo comienza a existir cuando acepta el dolor como parte inseparable de su libertad. Y esto va en contra de todo lo que te han enseñado, desde temprana edad. Te condicionaron a pensar que la libertad significa hacer lo que quieras sentir, lo que sea más cómodo, elegir el camino más placentero. Pero Dostoyevsky invierte esta lógica.
Para él, la libertad real comienza cuando dejas de huir del dolor y empiezas a elegir conscientemente qué estás dispuesto a enfrentar por algo que tenga significado. Tomemos el caso de Sonia en Crimen y Castigo, una joven que ante la miseria y la degradación elige la prostitución para mantener a su familia, pero no es retratada como una víctima pasiva. Al contrario, es quizás el ejemplo más fuerte de libertad existencial en toda la obra de Dostoyevski. Porque carga el sufrimiento con dignidad, porque no niega la realidad, la enfrenta de cara sin ilusiones, y es esta capacidad de amar incluso en el dolor de mantener la fe, incluso en la desesperación, lo que la hace libre, mucho más libre que los hombres que viven rodeados de comodidad, pero están atrapados en sus mentiras internas. Aquí es donde entra la paradoja: cuanto más intentas evitar el sufrimiento, más esclavo te vuelves esclavo de tu imagen, de las expectativas ajenas, de tu necesidad desesperada, de aprobación, de alivio, de control. Pero cuando confrontas el dolor y dices, sí acepto, elijo atravesar esto, algo cambia. Tomas el mando, reclamas el control que antes entregabas a cada estímulo externo. Y esta es la libertad que Dostoyevski veneraba. No la libertad infantil de hacer lo que uno quiere, sino la libertad madura de elegir lo que uno necesita para crecer y encontrar sentido. En Los demonios escribe: el sufrimiento es una gran cosa, no debe ser borrado porque es conciencia. Para él, el dolor es el campo de batalla, donde el alma se prueba a sí misma, donde el yo superficial muere y el yo profundo nace. Y eso es aterrador, por supuesto. Porque duele, porque exige que dejes de esconderte detrás de excusas. Pero también es donde reside el renacimiento, porque cuando enfrentas tu dolor con los ojos abiertos, deja de dominarte. Ya no eres una víctima de tus sentimientos. Eres alguien que sufre, pero que elige qué hacer con ese sufrimiento. La libertad entonces no es la ausencia de dolor, es la decisión consciente de atravesarlo por algo que importa. La libertad no es felicidad instantánea. Es profundidad, es verdad, es el fin de las ilusiones y el comienzo de una existencia auténtica, aunque cueste todo lo que creías necesitar para ser feliz. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué insistimos tanto en esta búsqueda? ¿Por qué incluso ante todo esto seguimos intentando a toda costa ser felices? ¿Por qué es tan difícil simplemente detenerse y aceptar lo que es? Esto es lo que exploraremos a continuación: el impulso ciego hacia la felicidad. Y la pregunta que quizás nunca has tenido el coraje de hacerte: ¿qué pasaría si dejaras de intentar ser feliz? Esta es la pregunta que nadie quiere escuchar, porque expone la herida que todos intentan ocultar. ¿Por qué incluso después de tanto dolor, tanto vacío, tanta frustración, sigues insistiendo en perseguir una felicidad que nunca llega? ¿Qué esperas encontrar exactamente al final de este camino? ¿Alivio? ¿Sentido? ¿Redención? Dostoyevski te miraría a los ojos ahora mismo con esa calma despiadada de quien conoce las profundidades del abismo y te diría: estás buscando en el lugar equivocado. ¿Quieres ser feliz pero sabes lo que eso significa? ¿O solo estás repitiendo el guión que te enseñaron? El guión que dice que necesitas tener un cuerpo perfecto, una carrera brillante, una vida amorosa envidiable y una mente positiva para ser una persona completa. El problema es que este guión no fue escrito por tu alma, fue impuesto. Y tú, sin darte cuenta, estás viviendo como si fueras un personaje en una obra de teatro vacía, una obra que lentamente te consume, pero que sigues interpretando porque crees que no hay alternativa. Dostoyevski sabía que el hombre moderno se convertiría en un esclavo de esta búsqueda. En El eterno marido, retrata personajes que se ahogan en el autoengaño, intentando desesperadamente llenar un vacío interno con ideas externas de logro. Es un retrato del ser humano que ya ha perdido la conexión con su propia esencia, pero continúa actuando como si todavía hubiera algo que conquistar. Mentir es la única forma de vida posible para ciertas personas. Escribe:
Y quizás esta sea una de las frases más duras que puedas escuchar hoy, porque te obliga a mirar hacia adentro y preguntar, ¿estoy buscando la felicidad o solo intento escapar de mí mismo? Crees que buscas paz, pero intentas evitar el silencio. Crees que quieres amor, pero solo huyes de la soledad. Dices que quieres sentirte vivo, pero meramente intentas distraerte de la muerte simbólica que vives cada día. Esta es la trampa. Buscas la felicidad no porque estés listo, para vivirla, sino porque temes lo que encontrarás si dejas de correr. Y si simplemente te detuvieras. Si dejaras de fingir, de perseguir, de intentar arreglarte todo el tiempo. ¿Qué quedaría? Quizás un vacío. Quizás un silencio que nunca has enfrentado. Quizás un dolor que ha estado oculto desde la infancia. Pero Dostoyevsky creía que es en ese momento cuando te despojas de todas las máscaras y enfrentas la existencia desnudo a que algo verdadero finalmente sucede. Tal vez estás al borde de eso ahora. Tal vez todo lo que has vivido hasta ahora te ha traído a este punto. El agotamiento de intentar ser feliz. Y si ese es el caso, entonces hay esperanza. Porque desde aquí, la búsqueda cambia. La pregunta pasa de, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo vivir sinceramente aunque duela? Y esa es exactamente la clave para la última parte de nuestro viaje, entender que la verdadera paz, aquella que no depende de aplausos, logros o estímulos externos, no está en la felicidad que te vendieron. Está en algo mucho más profundo, más silencioso y más transformador. Está en la aceptación del dolor como parte de la vida. Cerremos este ciclo hablando de eso, porque ahora estás listo. Hemos llegado a un punto al que pocos logran acceder, el lugar donde la verdad finalmente se revela. Y no llega con luces, ni con certezas, ni con euforia. Llega en el silencio, en ese instante en que dejas de resistir, cuando al fin te rindes y comprendes que la vida no está para ser dominada, optimizada o conquistada. Está para ser sentida con toda su intensidad, con todo su dolor, con toda su trágica belleza. Dostoyevsky entendió esto como nadie. No escribió para complacer, escribió para confrontar. Y si sus libros siguen vivos hasta hoy, es porque dicen lo que nadie tiene el coraje de decir en voz alta, que el sufrimiento es inevitable y que huir de él solo profundiza el agujero. Abraza el sufrimiento y obtén la libertad. Ese era el grito que resonaba detrás de sus personajes más atormentados. La libertad que no proviene de la ausencia de dolor, sino de la reconciliación con él. La verdadera paz. Y aquí no hablo de alivio momentáneo, sino de una paz real, firme, sólida. No se encuentra al final del dolor. Está en la plena aceptación de que es parte de ti. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a escuchar lo que tu dolor está tratando de decir. Este cambia de forma. Deja de ser un enemigo. Se convierte en un guía. Deja de ser una carga. Se convierte en un portal. Dostoyevsky vio esto incluso en las experiencias más brutales. En El idiota, el príncipe Mishkin es el símbolo de la pureza arrojado a un mundo enfermo. Y sin embargo carga su dolor con una serenidad que perturba a todos a su alrededor. No porque no sufra, sino porque no huye, porque acepta, porque ve más allá. El alma verdaderamente fuerte, según Dostoyevsky, no es la que no siente, sino la que se niega a traicionar lo que siente en nombre de una falsa paz. Y quizás esto es lo que necesitas ahora mismo, no una nueva respuesta, sino un nuevo tipo de coraje. El coraje de mirar tu dolor y decir, te veo y ya no correré de ti. Porque cuando haces eso, cuando abandonas la ilusión de la felicidad constante y abrazas la realidad tal como es, un nuevo espacio se abre dentro de ti. Un espacio de verdad, de presencia, de paz. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, comenta abajo. Dejé de correr. Dilo en voz alta, escríbelo, grábalo, porque quizás esta sea la decisión más importante de tu vida hasta ahora. Tu voz puede inspirar a otros en Conexión Psicológica. Y si conoces a alguien que todavía está tratando de forzar una sonrisa mientras sangra por dentro, comparte este video con esa persona. Podría ser la chispa de su cambio.
Dale. Me gusta. Si estas palabras te han ofrecido un nuevo horizonte, y no olvides suscribirte para que nuestra conexión continúe. Antes de irte, recuerda el próximo video, continúa este viaje. Es importante. Y si has llegado hasta aquí, necesitas seguir adelante, porque la transformación no ocurre de golpe. Ocurre paso a paso. Y el siguiente paso comienza ahora. Nos vemos en la próxima conexión.